Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Va ella para Inmé. Y por a mí te andé, país parico, Aroico porape, roñe, senendie. y que tú, ñañega, tú. Eh, Profesor, va ella para Getan de actividad estos días, como siempre, Sí, así andamos siempre. Es lo bueno. claro. Y realmente estábamos viendo en las redes muchísima actividad, apes a moto, también galardonado. Cuéntenos un poquito. Sí, en este momento, hoy justamente, por esas cosas que uno recibe de sorpresa y tan gratamente, una asociación muy importante de paraguayos que están en la costa oeste, en los Estados Unidos, me van a hacer un homenaje el próximo miércoles, es el 23, a las 21 horas de Paraguay. Va a ser a través de la plataforma que ellos tienen en Facebook. Y bueno, me puse muy contento de cuando la señora Silvia López, que es la responsable de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste, de manera sorpresiva entró a un programa donde estábamos esta tarde participando. Y bueno, y allí me dio la grata sorpresa de cuándo va a ser exactamente la fecha. Me había hablado ya un tiempo atrás, pero no habíamos confirmado aún la fecha y el formato, ¿verdad? Pero ya ahora Claro. está, va a ser la semana que viene. Qué bueno. Bueno, felicitaciones. Yo. Aguille, Aguille Manterrami, muy amable. Eh, y profesor, quería, hablando del guaraní y cómo el guaraní siguió su, digamos, su presencia a partir de que estuvieron los jesuitas, que si bien hicieron, ¿no? Una parte, hicieron el alfabeto para escribirlo, también fue bastante maltratado, ¿no? En su momento, el guaraní. Asimismo, Rami, y el guaraní como lengua, por un lado, y sobre todo lo indígena, ¿verdad? En ese proceso tan duro que significó la reducción, que de hecho siempre hablamos de las reducciones jesuíticas, y dentro de ese proceso ellos tuvieron que así aprender de manera forzada algo totalmente diferente a la cultura que ellos tuvieron y que tienen hasta hoy. Una Sí, religión donde no existe el concepto del Dios cristiano, sino que es un Dios propio de ellos, que es Ñanderu, para los guaraní Ñanderu Papá Tenonde, o para los países veteranos llamados Ñaneramoy, Yusu Papá, y para los Abá guaraní, por ejemplo, es Ñanderu Busú. Entonces, el tema por ese lado, que creo que es muy importante en este tema que estamos tocando contigo, de cómo toda una cultura fue prácticamente modificada por esa situación que todos conocemos ya con el nombre de la. hola, hola. A ver, profe, Núñez Enduy. Hola, Ah, hola. no, se cortó, Hola, hola. sí, se cortó un poquito. Se cortó, Catu. A ver, vamos a volver a llamar y ahí está. Profesor, se había cortado. Parece que se cortó, sí. Sí, sí. ¿No? Bueno, Y decía nada más que ese proceso que fue tan complicado, significó prácticamente 150 años de la presencia de los misioneros en lo que llamamos o conocimos con ese nombre de traducciones, que es, particularmente jesuíticas y también franciscanas, ujú, sin dejar de lado el hecho de que, así como mencionaste, entre los aportes muy importantes a favor de la cultura guaraní estuvo el uso de la escritura latina, que llegó acá con el castellano, con el español
caso para escribir el guaraní. Allí aparecieron Fray Luis de Bolaños, Antonio Ruiz de Montoya, entre otros, y bueno, y empezó el proceso de la catequización, de la conversión de los nativos guaraníes, que eran así como una especie de salvaje para ellos, ¿verdad? En cristianos, y con el tiempo, recuerdo que era Carlos III el que un día amaneció muy de buen humor y decidió darle el alma a los indígenas, y a partir de allí se convirtieron en personas. Antes de eso no ni siquiera eran personas. Claro, Entonces todo ese fenómeno termina con los jesuitas en 1767, y algo que yo suelo comentar y muchas veces por lo menos sé que llama la atención de la gente, es que eso que llamamos o conocemos como las reducciones con ese nombre en la época de la colonia, al retirarse, increíblemente, ¿qué pasó con los indígenas? Volvieron al monte, y todas esas enormes construcciones hechas en piedra, que para cualquiera serían lugares muy agradables para vivir, ambientes con cobertura. Al irse los indígenas al monte, se convirtieron en lo que por muchos años recibió el nombre de ruinas. Yo suelo decir, la palabra ruina significa también en este caso lo que cayó, claro, la derrota claro. también de todo un proceso. Sí. Y, y realmente el guaraní siguió fuerte, a pesar de las prohibiciones y a pesar de que hubo que aprender otro idioma, el guaraní siguió, digamos, fortalecido. Así mismo, Rami, así mismo, porque imagínate que desde ese tiempo hasta hoy, porque estamos hablando no solamente en el tiempo en que los indígenas fueron reducidos por los misioneros, por los sacerdotes, sino que estamos hablando de todo ese proceso militar, bélico, que palabras más, palabras menos, implicó la conquista, ¿verdad? Que no fue precisamente una cosa así muy amistosa. Y Claro, a partir de allí ya se dio ese fenómeno que me parece importante siempre analizar. Los españoles vinieron a embarazar acá a las mujeres, ¿verdad? Y embarazaron a cuantas encontraron, y ya construyeron una parte de la historia muy conocida del Paraguay. Madres, en este caso criando a hijos, convirtiéndose a la vez en mamá y papá, ¿verdad? Porque el papá irresponsable se mandó a mudar. Y claro, entonces eso se volvió a repetir con el guaraní en la posguerra del 70, cuando el Paraguay quedó diezmado, pero eso de diezmado es una cosa terrible. Hasta hoy me cuesta tanto entender perder 90% de la población, ¿verdad? Y quedar, por redondear, 80 a 100 mil paraguayos quedaron. De esos, claro, el 80% eran mujeres. Y esas mujeres son las que, más allá de que hayan tenido nombres, los gobiernos, que haya estado Bernardino Caballero o Escobar y cualquier otro presidente, en realidad acá la gran labor la hizo la mujer, que otra vez comenzó a multiplicar al Paraguay de una manera increíble, 10, 12, 15, 20 hijos, y todos esos hijos nuevamente educados en guaraní. Por eso, si nosotros buscamos la razón de por qué el guaraní permanece tan fuerte, allí está la figura de la mujer que se encargó de la transmisión de la lengua. claro, Y ese es un valor demasiado importante. exactamente. Y nosotros estuvimos homenajeando a la mujer paraguaya, ahí en Morón, donde la guarania, perdón, fue declarada también en el municipio de Morón por el Consejo Deliberante. Se hizo un decreto y una declaración de, para revalorizando a la guarania también en el distrito de Morón. Y bueno, la mujer paraguaya también estuvo presente a través de la madre, y una señora con 8 hijos fue en ella representamos a todas las mujeres paraguayas madres. Y Qué interesante y qué valioso ese gesto, porque engrandece
a una parte de la población del Paraguay que por distintas razones Se cortó. A ver, casi, casi decía, se quedó invisibilizada. Sin exacto. embargo, hoy, por esas cosas de la vida, las mujeres toman un rol protagónico muy importante y eso creo que es algo valiosísimo, porque al reivindicar a la mujer también estamos reivindicando a la madre que no solamente crió al hijo, sino que mantuvo la lengua. Exactamente, exactamente. Y como, como siempre, profesor, hablar con usted es un lujo y hoy haciendo un poco de historia y, y después ya otro día vamos a retomar un poco la gramática que siempre estamos aprendiendo con usted para, bueno, para tratar de hablar mejor nuestro guaraní. Con mucho gusto, Rami, sin problema. Bueno. Seguimos siempre en contacto y a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, profesor David Galeano Olivera. Hasta luego.